Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos los que están aquí presencialmente en la Universidad de los Andes y a quienes nos acompañan virtualmente, que ya tenemos cerca de 15 personas que van a oír las presentaciones. Este es un espacio, digamos, de intercambio de conocimientos sobre temas ligados a la movilidad, a la sostenibilidad, a la ciudad. Y es el encuentro del Grupo Sur. Hoy tenemos un tema muy interesante, yo creo que es un tema que cada vez va a coger más fuerza en el nivel profesional en nuestro país, que es el tema del transporte férreo. Vamos a entrar muy en detalle en dos temas específicos del transporte férreo, como la planeación general del proyecto de transporte férreo y segundo, la operación. Vamos a hablar un poco de las perspectivas que tiene el país y tenemos pues unos invitados de lujo que son el consorcio chino que está a cargo del desarrollo, la construcción, operación del Regiotram de Occidente y en ese sentido pues vamos a tener dos presentadores. Juan Pablo Arenas, que es ingeniero, que hizo la maestría aquí en la Universidad de los Andes, y el ingeniero Yu Tong, que es el líder de todo el tema de operación del consorcio chino que está adelantando el proyecto de Regiotram. Entonces, bienvenidos. Nos acompañan en la sala pues los profesores del Grupo Sur, está Álvaro Rodríguez, está Luis Ángel Guzmán y nos acompañan los directores del Departamento de Ingeniería Mecánica, Juan Pablo Casas, y de Ingeniería Civil, Nicolás Estrada. Entonces, pues muchas gracias a todos, estudiantes, profesionales de los temas de movilidad y de los temas de ciudad. Vamos a arrancar entonces con Juan Pablo. Vale, gracias. A ver, esto acá. Es muy apuntado, ¿cierto? No. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Qué bueno otra vez volver a la universidad desde la otra perspectiva. Como dijo Juan Pablo, vamos a hablar del proyecto Regiotram de Occidente. La primera parte de nuestra presentación, mi presentación, va a estar enfocada en lo siguiente. Las generalidades del proyecto como tal, unos retos que tenemos ya en la ejecución del proyecto, en temas de la infraestructura existente, el material rodante, temas de energía, en temas ambientales, temas sociales. Si me escuchan bien, yo a veces hablo muy bajito. Si los de atrás no escuchan, me avisan. Interfaces de redes y operaciones, y a un tercer punto que es la situación actual del proyecto. Siguiente. En las generalidades del proyecto, el proyecto nace con los COMPES 3882, 3889 del 2017, donde se le da la importancia estratégica nacional para estos proyectos férreos y se ratifican para que puedan ser licitados en el mercado. CCSC, como accionista, licita este proyecto y se lo gana, y en el año del 2020, más exactamente el 24 de junio, firmamos acta de inicio del proyecto. Como les decía, el accionista es CCSC, China Civil Engineer Construction Corporation. Tenemos un contrato de suministro de material rodante con una empresa que se llama CRCC, demasiadas Cs en todas las empresas chinas. ¿Cuáles son digamos, el alcance como tal del proyecto? El proyecto utiliza la línea férrea existente del Corredor Central, que va desde Bogotá hasta La Dorada, pero va a utilizar solamente desde el kilómetro 5, que es más abajo de la estación existente de La Sabana, hasta la estación Facatativá, que es el kilómetro más o menos 40.
Ahí lo podemos ver. El trazado discurre entre los municipios de Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá para llegar a Bogotá y conectarse con la primera línea del metro en la calle 26, cercana a la avenida Caracas. Efectivamente tenemos un proyecto 100% suministro eléctrico, es un tren eléctrico totalmente. 18 trenes, 10 puentes férreos, 10 puentes férreos que se dividen en 5 puentes que cruzan cuerpos de agua actualmente y otros 5 puentes férreos que se van a construir para solucionar el tema de las intersecciones grandes que existen en Bogotá. Entre esas la carrera 30, 68, Avenida Boyacá, Las Américas, y un pedazo fundamental en Mosquera para cruzar la concesión actual de Devisap, que hay una intersección ahí importante para solucionar. 2 patio talleres, 2 patios y un taller. Llamamos un patio taller y un patio. Esos van a estar ubicados en el kilómetro 5, el primero, que lo llamamos el patio taller ANI. Está ubicado en la zona del Salitre. Esa zona lo llamamos el PK5. Y el otro patio taller es el patio taller El Corso, que existe en este momento y está ubicado muy cerca a Facatativá. Hay un tema bien importante, digamos, una de las generalidades es el tema del ramal metro. En el PK5, más arriba, digamos, en el PK1, lástima que no tengo apuntador, no sé si alguien por ahí tiene. Bueno, en el PK1, el sistema se destroncaliza de todo el corredor existente para tenemos que hacer una infraestructura nueva, donde el tren de cercanías ya se comporta como un tranvía y tiene 1 kilómetro para conectarse con la estación de la primera línea del metro de Bogotá. Siguiente. Algo del alcance como tal, entonces como les hablaba del tema de la infraestructura existente, tenemos en la infraestructura existente se divide en 3 sectores. El primer sector que ustedes ven allá, que está en color rojo, es desde el PK0 al PK5. Ese PK0 al PK5 en este momento lo está utilizando el Turistren de la Sabana. Cuando llega el PK5, él coge la otra línea, digamos hablando del tren de la Sabana, coge la otra línea que es desde Bogotá hasta Belencito y se va hasta Zipaquirá a hacer totalmente su recorrido. El otro tramo existente va desde el PK5 hasta el PK37 más o menos, y en este momento está en operación y funcionamiento, y el dueño, digamos, o el que está a cargo de ese corredor es la Agencia Nacional de Infraestructura. Del 37 al 40, ya llegando a Facatativá, es un tramo que es de propiedad del Invías, y es un tramo que en este momento no tiene operación, tenemos un montón de problemas. Ya les voy a mostrar unas fotos de la situación actual del corredor, para que dimensionemos un poco los retos que se tienen en temas prediales, ambientales y en fin, absolutamente todos los que podamos identificar ahí. Actualmente ese corredor es una trocha estándar. La trocha estándar estamos hablando de los 914 milímetros de ancho, y nuestra obligación contractual es mejorar esas condiciones y llevar la trocha a una trocha estándar de 1435 milímetros de doble vía. En este momento solamente hay una vía por el corredor como tal. Hay unas secciones transversales que vamos a implementar en el sistema dependiendo digamos, de la capacidad de lo que nos permite la sección en ese tramo o en esos PKs. Podemos tener 3 secciones transversales. Una que es una sección en concreto, una placa de concreto, que es la más angosta que tenemos, 8 metros, y en esos 8 metros deben estar las 2 vías férreas
con trocha estándar. Tenemos la siguiente, que es el balasto enmarcado de 10 metros. Me encantaría, digamos, ponerles un montón de detalles de esto. No se imaginan toda la ingeniería que hay detrás de esto, pero pues igualmente son las generalidades del proyecto. Y para terminar con el balasto, que ese ya es la sección que tenemos en todo el tramo suburbano que va desde la salida de Bogotá hasta el municipio de Facatativá. Ahí ya conocemos una sección de 12 metros que es un poco más amplia y más generosa para los temas de trabajo y ejecución del proyecto. Material rodante, el material rodante lo podemos ver ahí, está conformado por dos unidades, lo llamamos UM11, UM1 de 52.25 metros, es solamente una unidad, esta unidad que ustedes ven acá, pero el coche como tal es conformado por dos unidades UM1, UM2, UM1 que conforman dos unidades UM1 conforman una unidad UM2 con 105 metros de longitud. Algunos parámetros, digamos, de velocidades y de diseño, el funcionamiento va a estar a 70 km por hora, la velocidad máxima de prueba 80. La infraestructura va a estar diseñada para 100 kilómetros. Una tensión de alimentación para los que les encanta la parte eléctrica. Ojalá que estén aquí también mucha gente multidisciplinaria. 1500 voltios DC. Ahí el tema DC creo que juega un papel muy importante. Los pasajeros alojados en el coche como tal, en el UM2, en UM1 480 y más de 1100, 1150 en la composición del UM2. La particularidad de este proyecto, de nuestros trenes y nuestra obligación como tal y la tecnología, estamos obligados a tener conductores en los trenes. Creo que esto difiere mucho de la línea 1 del metro. La línea 1, si no estoy mal, no tiene conductores en este momento, y la línea 2, pues efectivamente va a tener una tecnología un poco más avanzada, que efectivamente no va a tener conductores. Siguiente. Este cronograma de ejecución es, estamos contractualmente, digamos, el acta de inicio, como les contaba, fue en junio. Estamos actualmente en la fase previa de la ejecución del proyecto, si te estoy dando acá la espalda. Estamos actualmente en la fase previa de la ejecución del proyecto. Esta fase dura 34 meses. Esperamos iniciar nuestra construcción en abril del 2023. Esta fase también dura 30 meses no más. Es algo un poco apretado, 30 meses para una construcción de semejante proyecto, de semejante envergadura de proyecto. Es decir, el proyecto puede ser que uno encuentre que ya está trabajando sobre un corredor existente, sin embargo, hay que volverlo a hacer absolutamente todo. O sea, nada de la infraestructura actual, ni de los puentes, ni de los pasos que existen en este momento, nos puede servir para el nuevo proyecto. Entonces, como si fuera un proyecto totalmente nuevo. Actualmente, pues, estamos en la construcción del taller ANI, inició en junio. Y esperamos arrancar la construcción del patio taller El Corso en este mes. Esos dos hitos importantes en la fase previa lo que hacen es que nos liberan el corredor central, como tenemos las dos patio talleres, uno digamos, arrancando casi el sistema desde Bogotá y el otro finalizando en Facatativá. El corredor existente todavía está en operación. Entonces lo que nos hace es liberarnos el corredor central para poder enfocarnos en la construcción del corredor central. Ya los trenes de Turistren, las concesiones actuales o los operadores de Argos y todos los que están por el corredor Bogotá-Belencito, ya no entrarían a hacer sus operaciones al taller El Corso, sino se centrarían en el taller ANI cuando ya estuviera completo. Nos darían el espacio para intervenir todo el corredor principal. Por eso esos hitos son importantes y son en la fase previa, no son en la fase de la construcción del proyecto. Bueno, más adelante la construcción, pues la prueba en marcha, las pruebas y la marcha blanca, que le llaman la marcha blanca, son los 6 meses para iniciar operación y mantenimiento por 22 años que tenemos de contrato. Y un periodo de reversión al final del contrato que son 6 meses. Algunas fotos o unos renders de cómo va a quedar nuestro proyecto.
Esto todavía está en trabajo, se tiene que estar ajustando los diseños como tal en este momento, pero básicamente así van a quedar nuestras estaciones. Esa es la estación de la carrera 30, va a ser una estación de materiales ligeros, va a estar a nivel. La idea es que no tengamos problemas de incorporación de personas discapacitadas al sistema, que sea todo manejado a nivel. En la siguiente gráfica que ven allá o la foto, vemos cómo va a quedar el tema de nuestro centro de control de operaciones y nuestra oficina administrativa. Esta va a quedar también en el PK5, en la zona del Salitre. Un render de cómo va a quedar el patio taller El Corso, donde vamos a entrar con nuestros trenes a hacer el mantenimiento, la operación, el overhaul, todo lo que se necesite, va a estar en el patio taller El Corso, cerca de Facatativá. Esta foto es bien importante, es real. Este sí no es un render. Este sí, el material rodante que ustedes ven ahí ya es un material rodante existente. Eso es de fábrica en China. Actualmente está viajando por barco. Esperamos que llegue en diciembre para arrancar la socialización, así como el metro está haciendo la socialización con su material rodante. Arrancamos nosotros a hacer también la misma socialización de nuestro proyecto como tal. En esta gráfica ustedes ven una sección transversal de cómo va a quedar el proyecto en el ramal metro. Y como les comentaba, va a funcionar como un tranvía y sus velocidades de operación pues van a ser totalmente diferentes al tema de un tren de cercanías, entre 20 y 30 kilómetros, mientras que el tren de cercanías está entre 30 y 70, que es la velocidad máxima que nos permite contractualmente o la que tenemos que llegar contractualmente. Y la última que ustedes ven ahí es cómo va a quedar nuestro patio taller ANI. No es toda la infraestructura, es solamente la infraestructura que ustedes ven en la mitad de los dos edificios existentes. Esos dos edificios ya existen actualmente y solamente vamos a operar el tema de la mitad. Siguiente. Ahora lo más importante del tema, o sea, los retos que tenemos en este momento en la ejecución de nuestro proyecto. Como todos saben, el proyecto es un proyecto multidisciplinario. Necesitamos demasiadas ramas de ingenierías. Estamos eléctricos, civiles, electrónicos, hidráulicos. En la parte civil, todos los que ustedes quieran. En telecomunicaciones, bueno, en fin, todo un mundo detrás de estos bullets que voy a decir. Hay un mundo de ingeniería impresionante, impresionante. Y todos deben estar conectados con unas interfaces, que ese es el tema importante, que esa especialidad, digamos, no existe todavía tan clara en Colombia. El que maneja las interfaces de todos esos temas civiles, intercomunicaciones, control, energía, comunicación, son muy pocos los que se encuentran en el país. Hablemos de la infraestructura existente, todo lo que les decía, o sea, toda la infraestructura existente es obsoleta, muy antigua. La trocha angosta, tenemos que levantar absolutamente todo y efectivamente, pues los que están operando, las líneas que se están operando actualmente tienen poco mantenimiento. Invasiones en el corredor, eso es en Bogotá. Tenemos casas ya al lado, o sea, menos de 5 metros están ahí en el corredor principal, ya esa franja del corredor pues ya ha sido invadida. Entonces hay un reto muy importante que más adelante creo que tocaré el tema predial, pero digamos una particularidad, ya que estoy tocando el tema predial, una particularidad de este contrato es que la parte predial no está a cargo del concesionario. Nosotros no hacemos la gestión predial, sino es la empresa Férrea Occidente. La empresa Férrea Occidente es el encargado, digamos, como la ANI del corredor. Y ellos están haciendo la gestión predial. Ellos nos entregan absolutamente todo liberado para hacer las construcciones como tal. En la foto, en la tercera foto, hagamos un acto de fe. No se ve muy bien, pero ahí y abajo, donde ven como que hay unas maticas, ahí debajo hay unos rieles, unas traviesas, y ahí está el corredor férreo, pasando por Facatativá. Entonces todo el tramo que hay desde el PK37 al PK40 está totalmente en abandono, y esas son las condiciones actuales del corredor.
El material rodante. Actualmente el material rodante tenemos un reto importante y yo creo que esto es como transversal a todas las áreas que existen en el proyecto. Y es que en este momento tenemos poca estandarización de los parámetros mínimos para todo el tema ferro. Digamos, es un tema muy nuevo y lo que está pasando es que estamos adoptando y adaptando todos los temas de especificaciones y buenas prácticas y manuales internacionales, pero no tenemos unas normas claras ni unos manuales que nos rijan para tener como un mínimo en Colombia y que todas las entidades también puedan analizar el proyecto desde ese punto de vista y no tengamos esa disparidad con el tema de normas. Lo que les contaba, el tren se comporta como un tranvía en el ramal metro, ya conectando con el metro, en la primera estación del metro en la calle 26, con unas velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, y en el tren de cercanías desde Facatativá hasta el río Bogotá, podemos decir, se va a comportar como un tren de cercanías en la zona suburbana con una velocidad entre 30 y 100 metros, no va a llegar a 100 kilómetros por hora, perdón, no va a llegar a 100 kilómetros por hora, va a llegar a 70 porque estamos obligados por contrato a 70 kilómetros por hora. Ya. Aspectos ambientales y sociales, todos los que ustedes se puedan imaginar. O sea, esos temas de esos proyectos tan grandes y de gran envergadura, y además que no son, digamos, los proyectos 4G, las vías, esos proyectos eran muy rurales. Este proyecto tiene el tema de entrar a la parte suburbana y entrar a la parte urbana de Bogotá. Esa combinación es un poco caótica, y además porque tenemos que interactuar no solamente con el distrito, sino que tenemos que interactuar con todas las alcaldías por donde pasa el proyecto. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, entre por la final, es la articulación de todos esos entes que están vinculados al proyecto. Y en este caso particular, en el tema de aspectos ambientales, pues están todas las autoridades ambientales, en la parte nacional como en la parte regional y local. Dime. ANLA. Es un proyecto, sí, es un proyecto ANLA, pero hay que hablar también con las corporaciones regionales. Pero es un proyecto de licencia ANLA. Sí. Hay un tema de incompatibilidad de licencias, esto ya es bien particular, y es que en el corredor pues efectivamente hay un montón de redes que hay que o trasladar o proteger, y esas redes pues ya tienen alguna licencia ambiental, algún instrumento que no es compatible con el actual que vamos a sacar para el proyecto Regiotram. Entonces, las redes en este momento tienen una licencia ambiental que tiene un alcance de operación, y nuestro proyecto, pues efectivamente es una licencia ambiental de construcción. Entonces hay que volver a sacar otro instrumento ahí, revisar el tema de las redes y volver a sacar licencias ambientales. Ese tema es bien complicado. Más adelante vamos a ver la magnitud del tema de las redes que tenemos en cuanto a los retos. Estandarización de parámetros de ruido y vibración. Pues en Colombia sí existe, digamos, una estandarización en el tema de ruido, pero volvemos al mismo tema, no tenemos algo enfocado solamente a los proyectos férreos. Y ese es como el vacío que existe en este momento y digamos, las discusiones técnicas que se tienen alrededor de este proyecto. En los aspectos sociales, la protección de los famosos BICs, bienes de interés cultural, muy importante. Tenemos 3 áreas de aferencia en el proyecto. Que digamos no es un tema que afecte los costos del proyecto, sin embargo sí va a afectar el cronograma porque esos son tiempos requeridos para tener esas licencias para poder intervenir esos sectores.
salvaguardar la integridad física del sistema, trenes, estaciones, generar cultura ciudadana en torno al proyecto férreo, cultura duradera. Ese es el reto, yo creo, de todos los sistemas de transporte de Colombia y del mundo. Y es un tema que tenemos contractualmente, que es el acompañamiento social y hacerle promoción y vincular a toda la gente que está en el área de referencia del proyecto, para que entienda el proyecto, para que entienda su ejecución, para que entienda por qué estamos talando árboles, por qué necesitamos que salga el corredor férreo. Eso en las fases previas. En las fases ya de operación y mantenimiento entraríamos en el tema de que por qué no hay que parar el sistema, por qué es un beneficio para la ciudadanía si estamos recortando los espacios o los tiempos que existen de recorrido actualmente. Actualmente nos podemos demorar 1 hora y media, 2 horas con trancón desde Bogotá hasta Facatativá. Y el proyecto yo creo que en una línea le han juntado, les va a explicar más adelante, pero si no estoy mal puede durar 40 minutos un recorrido completo de la línea. La última parte, tenemos que garantizar el servicio prestando, garantizar mejoras al servicio público. Pues, ojalá el proyecto va a tener unas disminuciones en tiempos importantes para la gente de la zona de influencia, y eso pues va a repercutir de que la gente se apropie de su sistema, ¿no? Sigamos. Este tema es muy importante, apropiarse el sistema, porque voy a entrar por el tema de operación. Tenemos 60 intersecciones a nivel para tratar. Ese tema lo vamos a tratar con barreras, con señalización, semaforización y cultura ciudadana. Es imposible para estos proyectos no tener un balance en el tema de costos y trabajar todas estas intersecciones a desnivel pues hacen inviable un proyecto de estos. Eso conlleva que efectivamente el proyecto es susceptible de paros. Es un reto que tenemos importante, pero eso es en la etapa de operación y mantenimiento. Y otro tema bien importante es que necesitamos conductores idóneos y capacitados, y en este momento pues los únicos conductores que hay de tren solamente se encuentran en Medellín, no más. Entonces ya estamos haciendo algunos convenios con el SENA para tener unos temas técnicos, tecnólogos, revisar también unas capacidades de transferencia de conocimiento de los chinos para que dejen acá todo el tema de la capacitación como tal de esos conductores, tener simuladores, bueno, en fin, todo el tema para dejarlos bien capacitados. La magnitud ahora sí de la interferencia de redes. 107 interferencias asociadas a acueductos, 82 alcantarillados, 50 asociadas a redes pluviales. Esto no solamente es con el acueducto de Bogotá. Como les decía, cada municipio tiene su acueducto. Entonces hay que gestionarlas todas. 3 cruces de línea de alta tensión de Enel Codensa. Este es importantísimo, hidrocarburos, CENIT, con el poliducto y el jetducto que lo tenemos ahí al lado. Ese jetducto es el que está alimentando actualmente el aeropuerto El Dorado. Entonces, si tenemos alguna interrupción con ese tema de protección o traslado de esa red, pues acabamos un poco la economía del país. Entonces, ahí el tema es bien, bien sensible y se está trabajando con CENIT claramente. Y tampoco, digamos, otro tema bien importante es el tema de gas, pero es no tan importante como el jetducto, digamos. En redes, lo mismo que les decía, el tema transversal de no tener una estandarización, un tema regulado como tal, pues hace que las tarifas, los tiempos, los costos de cada una de estas gestiones que se hace con el dueño de la red, pues se vuelva dispendiosa, cada uno tiene sus tiempos de operación, sus tiempos de respuesta, y efectivamente pues eso afecta a un cronograma de ejecución como tal. Y el otro tema importante es, como les decía, las secciones transversales que estamos trabajando son secciones transversales de 8, 10 y 12 metros. En las secciones transversales de 8 metros se vuelve complicado
la saturación que vamos a tener en todos los ductos de las redes. Tenemos redes de energía, comunicación, control, además de las reservas. Eso es un mundo de tubos impresionante en una sección transversal de 8, digamos, de 8 metros de ancho. Y esas profundidades de esos ductos de tuberías pueden estar a 3 metros de profundidad. Entonces, se vuelve un poco dispendioso trabajar y hacer toda esa infraestructura en esa sección transversal tan pequeña. Sigamos. Los temas de energía. Aquí sí me perdonan. Yo voy a leer este tema. Es súper importante para los eléctricos, pero no soy experto en el tema. Hay una negociación en la compra, que eso es un tema fundamental que se está haciendo en este momento y tenemos que hacer un PPA para comprar la energía a largo plazo. Y eso es una negociación que se tiene que hacer minuciosamente para que ese kilovatio que vamos a estar pagando de aquí a los 25, de aquí a los 30 años, no desbalancee el modelo financiero y podamos estar en la línea para hacer la ejecución del proyecto. Eso es un tema muy importante. Ya en el alcance como tal, se van a construir 2 subestaciones de 115 kilovatios a 34 kilovatios. Esto es, digamos, una responsabilidad de Enel, pero vamos a tener ahí en esa subestación una parte exclusivamente para nosotros. Son 2 subestaciones que tengo entendido que lo que hacen es una redundancia en el sistema y hacen una confiabilidad como tal. Lo que les contaba, la integración telemática y energía entre las subestaciones. Aquí entra todo el tema de la interfaz del componente civil, eléctrico, comunicaciones. Hay un tema importantísimo que hasta ahora se están haciendo. Primero estamos desarrollando las capacidades y dejando esas capacidades instaladas con los estudios y diseños, o sea, con la gente que está trabajando actualmente en el sistema. Sin embargo, necesitamos más gente que se apropie de todos esos conocimientos y nos pueda ayudar en la etapa de construcción y en la etapa de operación y mantenimiento como tal. Hay un tema muy importante y es cumplir con los tiempos de ejecución. Esos tiempos de ejecución y construcción pues, nos van a garantizar la disponibilidad energética que ya pedimos a la UDME. Si nosotros entramos como tal y cerramos la construcción en la fecha que dijimos, la UDME nos garantiza el suministro energético. De lo contrario, nos toca entrar a una renegociación o entrar a unos temas contractuales. Y al final la coordinación de los diseños de múltiples disciplinas. No solamente este es un tema eléctrico, sino es un tema civil, es un tema electromecánico, es un tema de comunicaciones, es un tema mecánico. Entran muchas disciplinas acá que si no están engranadas, pues obviamente lo que va a pasar es que el cronograma se va a disparar para otro lado. Ahí vemos un poco la sección transversal de la ductería y todo el tema. Es un tema bien complicado en este momento. Ahí está superficial. Actualmente los diseños ya no están tan superficiales, sino ya son más profundos, que lo que hacen es complejizar un poco el tema de la construcción como tal. Esto ya los va a pasar. ¿Cuál es la situación actual de nosotros? Pues estamos afinando estudios y diseños, ya estamos haciendo lo que ustedes ven allá, son a piques para revisar bien la ubicación y la profundidad de las redes actuales. En la foto de la mitad ya estamos haciendo pruebas de carga para pilotes de los puentes de la carrera 30. Y en la foto final vemos igual a piques para redes en el tema de facatativa. Siguiente. Situación actual, les contaba que el patio taller, efectivamente ya entramos en etapa de construcción. Llegamos un avance hasta la fecha. Sin embargo, estas lluvias han estado complicadas, yo creo que no solamente para nosotros, sino para todos los constructores en Bogotá.
Y la idea es, como les decía, entregar esto lo más pronto posible, arrancar el patio taller El Corso en este mes, terminar esas dos infraestructuras para liberar el corredor férreo y arrancar la construcción como tal en abril del próximo año. Los dejo con el señor Lian Juntao. Él ya les va a explicar un poco más sobre el tema de la operación, su experiencia en la parte del metro de China, ha trabajado en China y cómo va a adaptar esos temas a la parte de Regiotram. Muchas gracias. 您说换页，我就翻。OK， 我给你示意。Buenas tardes, everybody. My name is Liang Hongtao. Liang is my family. Hongtao is my name. This is Qian Jiaming, is my assistant and as a translator for this speech. If some words I can't wait, it's very difficult for me. It will help me. It is a great pleasure for me to come to Universidad de Los Andes to communicate with you about the metro operation works or transportation management work. Okay? The PPT I used for my speech today is based on a project work with more than 200 pages. That PPT made Chinese and have more details. But due to my limitation of my English ability, I will only talk about 50 pages instead. Okay? But now I'm learning and improve my language, especially Espanol. I'm very interested in learning Espanol. If anyone and friend in this speech wants to know more details about the PPT, I very much like you to be my language teacher first. This way, next year I may be talk about more than 100 pages, and the year after that, maybe I can talk by okay? First of all, I must clarify exact. Subway or transit or real transit. Metro in this speech is a broad product. It represents different rail transit systems. Some documents also call it railway or rail transit or subway or light railway. Okay, you can Google it and you will get many information or answers. In this speech, I will not spend time explaining this concept. We focus more on operations management. Okay. CRCC is our mother company. CCECC in the middle is our company. CRO is the company for this project. This project we call the region company. CCECC was established more than 40 years. CRCC and CCECC belongs to the central government of China. CCECC was construct more than 8,000 kilometers railway in the Global. It's a very big and powerful company. CCECC is a Chinese company. I think that CCECC's ability to take under this project is also inseparable from the development of China's domestic rail transit. So in the first part,
First part, we will show the development of railway transit in China and how we manage it. In the second part, I will show some details of operation and management. This is also my main work contained in the past 10 years. I have personally practical in every job and every government. In the third part, we will return to the Reagan Trump Act. So I will show you the basic situation or information of that. In the first part, I will talk about the development of the rail transit in China. Okay, there are three sections. One is development. The second is operation cost. The third is I will show you the company in Shenzhen. Shenzhen is a city. I will show you the details of the company of Shenzhen actually. Next. In the third part, I will show you the information of Shenzhen Merchant Company. And in this part, we will see the basic information of subway company, operating date, what they are doing every day, what is their contribution, and what is the direction of the efforts. Okay. Oh, okay. This graph shows the number of cities with subways in China from from 1969 to 2019. We can see that since 2000 years, this is 2000. Since 2000, Chinese subway has been developing rapidly from this year. This coincides with the development trend of Chinese economy. This is the Chinese economy. Okay. I have always believed that CCECC is able to undertake this project. In addition to its warm, powerful ability, it also has the strong support of the booming development of China's rail transit. And behind the various development of Chinese rail transit is the strong support of the Chinese economy. Okay? There are 40 years now, it's 38 cities, but in current time, maybe 44 cities in China have the metro or transit or transit railway. There are more than 50,000 kilometers total, and 233 lines in China, and more than 3,000 stations. And per day, is 70 million passengers per day. 70 million, right? 70 million passengers per day. And that's so the map of the transit. This is from Beijing, the capital of China. Beijing has 24 lines. No, 27 lines. And 463 stations. And 783 kilometers. Next. This is Shanghai, the biggest city in China.
Shanghai has 20 lines and 108 stations and 831 kilometers. This is the longest network in China. Number one. Next is Guangzhou. Guangzhou has 60 lines and 260 stations and 621 kilometers. Guangzhou. Next. In this section, we will show some operation costs. Okay. We divide it into three aspects to explain the cost. One is the unit number of 4 kilometers. This one. First is Guangzhou Metro. It has 46 persons per kilometer. Second is Xiamen. It has 52 persons per kilometer. That's that. Okay. Suzhou is trust. It's not virtual. It's very different system. Okay. Suzhou tram is 19 kilometers per kilometer. Therefore, is our product. It's waiting tram. Waiting tram is 9.1 person per kilometer. Okay. We can see that human resource cost of subway is higher than that of the tram, which is an important difference between the independent system and the open system. Tram is an open system. One that said we have 60 intersections, okay? But the metro is independent system. For example, Bogota Metro Line 1. This is a independent system. Okay? Second is the cost, the money per year and per kilometer. Per year. This is all the 4 city trunks. I have no data from the virtual trunk. It is that. Okay. It's for trunk. Okay, we did that. So you have 44 kilometers because it's $500 per year US dollar. Okay. Wuhan, Zhuhai, Shenzhen. You find a secret? If the kilometers is low, it's short, the cost will be higher. Okay? It makes sense. Okay? Okay. Okay. In this section, sorry. Okay. Okay. I have information about this section. Okay. You can see Xiamen Metro is a new company, and its human resource is more than that of Guangzhou. Okay. Guangzhou is an old company
established more than 20 years. Xiamen was established just 10 years, okay? This is because a new company often set more personal, but as the operation matures, as the operation matures, the number of personnel will gradually decrease, and the cost will also decrease. This is the case with the Guangzhou Metro. Okay. Let us see this section. Okay. This is the 这张怎么上一张那个？ Compose 这个是 composition 啊。This is the composition of the cost. Okay, we can see that self-operated labor cost. Self, it means the driver, the station staff, and the dispatcher. It belongs to our company. And outsourced labor cost, maybe the cleaner, the security. Okay. Added cost is directly from the energy. Okay. Material cost and management cost. You can see that this is metro, Xiamen Metro. This is Suzhou tram. This is Guangzhou tram. Okay. In the labor, it's totally same. And in this section, it's same too. In this section, it's same too. Okay. Next. Shenzhen Metro. Okay. Shenzhen is a very young city in China, and is a typical of China's rapid development in the past 40 years. I would like to share with you a film about Shenzhen. From this film, we can also see the development of China, the spiritual outlook of Chinese people, and our values. Okay. Can you make a Google? ，Where is my phone? 它输入不了中文。这个环节我们就不放了，直接错过。你说这个播放有点问题。Okay, just pass this course, okay? 对。可以。你说，然后我告诉他。但是我需要输入中文，它的那个输入法没有中文。我告诉他，然后你说英文的。Okay. Next.
Entonces saya telepon. Just pass. Okay. Meglio, le quanti? Non ho come fare tamina. Okay. Raho tamai Just pass. Okay. Next. Okay. This is the Shenzhen company. This may be the station. Okay. The company in charge of the equipment, maintenance, passenger service, and the train dispatch. This company has more than 20,000 employers, I would say. Okay, 下一张. Okay, this is the network. There are 11 lines of the Shenzhen Metro and 411 kilometers of the whole network. Okay. This is the passenger flow. Okay, from 2005 to 2019. We can see that the passenger increased year by year. Okay. The compound annual growth rate of 28% per year. Okay. Annual average daily passenger volume in 2019 was 2.88 million in the whole year. Okay. The decrease in the graphic is for the COVID? See? But when the COVID-19 appeared, it's decreased. Okay. Next year. This is talk about the metro's position in the all public bus service. Okay. The subway traffic only accounts for 4% in this year for the public transport trips, but the number has increased to 49% in 2019. Okay, it's increased. Okay. What they are doing every day? What are they doing every day? Okay. For example, they want to reduce the human resource, the cost. Okay. They maybe arrange some volunteer service from the couple, from the school or the university, and they want changing the maintenance procedure. When a new company is established for the maintenance site, they are follow the plan, just the plan. But the plan is not very good. So the year passed, they will follow the stairs. It's not the plan. For example, when the company just established, I want to maintain the stock or check the one times in 1 week, one week. But they found it's no need. Maybe it's 1 month is okay. And after they found maybe 2 months is okay. And last they found we not make a plan. We just follow the stairs of the equipment. Okay, so these manners can reduce the cost.